y es que la apertura económica en este país viene acompañada de una constitución absolutamente maravillosa, donde hay un larguísimo listado de derechos y de libertades, vinieron juntos. Y eso tuvo unas implicaciones supremamente complicadas, porque muchos sectores sociales, obviamente frente a ese planteamiento de existen derechos A, B, C, D, E, F, G, dijeron, ahora vamos a pelear por los derechos. Ayer hablábamos de eso, de cómo también va cambiando el lenguaje, ¿sí?, de las reivindicaciones, las narrativas de las reivindicaciones sociales, y pasamos de pedir servicios sociales, infraestructuras de escuelas, hospitales, a empezar a hablar de derecho a la salud, derecho a la educación, comprendiendo que no solamente necesitamos una estructura física donde tengamos la posibilidad de tener una escuela, sino que necesitamos un modelo de educación que permita hacernos mejores seres humanos, luchar por nuestra dignidad, plantearnos la posibilidad de tener mejores condiciones de vida, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese discurso de los derechos y las libertades que vino con la Constitución, y de la mano en la misma Constitución las posibilidades de una mayor apertura económica, ¿sí?, tuvieron un complique muy, muy grande, ¿sí?, y también de alguna manera podría uno decir que nublaron de alguna manera ciertas miradas que hubieran podido ser. Sin esos derechos de la manito de la apertura, tal vez hubiera sido otro el comportamiento de múltiples sectores sociales. Eso me atrevo a decir, pues, porque el discurso de los derechos fue muy importante para nosotros, claro, y empezamos a exigir garantías para el cumplimiento para esos derechos, para la satisfacción de esos derechos, ¿sí? Pero creo que eso nos desvió un poco la mirada de lo que estaba ocurriendo en otros sectores, y creo que en algunos casos nos tomó por sorpresa lo que ocurrió en términos, por ejemplo, de desmonte de las entidades estatales. Creo que nos dimos cuenta muy tardíamente del valor que tenía una empresa como Telecom, ¿sí?, como un centro no solamente de comunicaciones que cubría el país entero, las veredas, en cualquier vereda de este país había un Telecom, pregúntenle a sus abuelos, pero además era un lugar de comunicación, no solamente de recibir el marconi o el telegrama o la carta, sino la razón, pero además también de socialización. Es que no hemos comprendido todavía qué fue lo que pasó con el desmonte de una cantidad de lugares, ¿sí?, que tenían un altísimo significado sociocultural, ¿sí? ¿Qué sentido tenía? Por favor, pregúntenles de esta noche o pasado mañana a sus abuelos qué era el Telecom. Era el lugar de reunión de la vereda, ¿sí? Era donde se hacían las reuniones políticas, donde tenía lugar el chisme, la transmisión comunicativa, ¿sí? No hemos entendido todavía qué pasó con... Y cuando nos dimos cuenta, no teníamos dónde ir a hacer una llamada telefónica. Ve, ¿qué pasó con el Telecom? No nos dimos cuenta. Y así con muchísimas otras cosas, ¿sí? Entonces yo sí creo que esa dupla, ¿sí?, nos encarretamos y bien encarretados, no estoy diciendo que no lo hiciéramos, pero eso nubló un poco o desvió la mirada de lo que estaba ocurriendo en términos de apertura y sobre todo de privatización, de pérdida de aquello que era patrimonio de la nación. Lo fuimos perdiendo, no nos dimos cuenta como a qué horas. Sí. Quisiera hacerles una última pregunta y damos la palabra a quienes nos acompañan hoy, sobre el último apartado del libro, que trae unos estudios ya concretos sobre sectores específicos, sobre situaciones mucho más específicas. Quisiera preguntarles por el significado de ese último apartado, que ya no es como lo estadístico, lo teórico, lo general, sino que ya encuentra como, pues por decirlo así, encarnación en situaciones bien concretas en sectores de la economía, como el petrolero, el de la palma, el de ciertas bebidas, etc. No en profundidad, porque eso ya le toca a uno leyendo el libro, pero sí en términos generales sería interesante saber por esa última parte del libro.
siempre quisimos construir como un informe que combinara lo cuantitativo, que es una fortaleza de CINEP, ya lo mencionábamos ayer y lo reiteramos hoy, pues que una ONG pueda tener, por decirlo así, fuentes propias sólidas, ¿sí? Es algo pues que le da mucha autonomía investigativa, ¿sí? Y muchas posibilidades. Bueno, y allí en CINEP hay 4 bases de datos, tal vez las más importantes son precisamente el Banco de Datos de Derechos Humanos, bajo el liderazgo del padre Javier Giraldo, pues, bastante conocido, y también del padre Angulo, y un equipo incluso aquí en Boyacá hay también alguna investigadora que de pronto valdría la pena que la vincularan a estas conversaciones. En fin, tiene sus no sucursales, sino sus grupos locales, sus núcleos locales. Y está la base de datos de luchas sociales, pues de la que ya hablamos ayer. Bueno, el tema es que esa mirada cuantitativa es importante, pero puede perder por un lado sensibilidad, porque uno termina volviendo esos cifras y entrando en una disputa de cifras que no es despreciable, pero que no debería ser lo único y tal vez por momentos no lo principal. Yo diría que, bueno, cualquier vida ya es una afrenta, pero si son más de varias, ya eso es un escándalo. Pero entonces, bueno, nosotros quisimos siempre combinar como esa mirada cuantitativa que es fuerte y que hay que hacerla, porque es una forma de representarlo, pero evidentemente se queda corta. O sea, nosotros fuimos conscientes de que aquí no logramos reproducir lo que Marta decía creo que ayer, y es que no podemos tener la mirada más de totalidad, entre otras porque pues la prensa es limitada, las fuentes son limitadas, incluso los mismos núcleos sindicales o las organizaciones que a veces nos informan o informan sobre la violación de derechos humanos que han sufrido, etcétera, a veces se quedan cortas ellas mismas, no saben con precisión exactamente cuántos fueron los afectados, cómo y dónde. Entonces quisimos combinar esa mirada cuantitativa con una mirada cualitativa. En gran parte el libro está dividido en 3 partes. Una primera como introductoria, que es más metodológica, muchas de estas categorías, cómo se construyeron las bases de datos, etcétera, etcétera. Hay una segunda mirada que es de conjunto, que mira las luchas y las tendencias en la violencia, y la tercera sección, que es la más grande, más voluminosa, que son los casos que llamamos, creo que emblemáticos, ejemplares. Nosotros quisimos como mirar unos casos en los que se pusiera a prueba la hipótesis central y al mismo tiempo se diera margen a la diversidad. Y ambos objetivos creo que lo logramos grosso modo. O sea, mirando la trayectoria pues creo que va en ese orden, son los bananeros, creo, la USO, el sector palmero, sobre todo ese es muy del Magdalena Medio, por supuesto, sector cementero del Magdalena Medio también, alimentos y bebidas, y como Marta decía, sobre todo Sicolac, Coca-Cola, Sintrainal, y magisterio, salud y magisterio. Bueno, y para, pues porque eso ahí sí que nos daría para muchos. Yo simplemente terminaría diciendo esto: es bien interesante el análisis de caso, porque por ejemplo el sector alimentos y sobre todo salud y magisterio muestran un comportamiento relativamente distinto a la tendencia general. La tendencia general ya se las expliqué hace un rato, pues es los años 80, bajos indicadores, muchas luchas, luego bajan las luchas, sube impresionantemente la violencia, y luego pues un poco tiende la violencia tiende a diversificarse, y las luchas, bueno, en fin, disminuyen un poco para luego van a resurgir
curiosamente en el paro agrario y en recientes paros. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en alimentos y bebidas? Y es que la violencia se da mucho más tardía, rezagadamente, esta violencia letal. O en el magisterio y en salud hay una tendencia importantísima, y es que la mujer comienza a ser más afectada por violencia letal. Hay que decir, nos pueden caer los rayos y centellas que nos van a caer, que no cuantificamos la violencia sexual, no porque dijéramos que no nos importa, sino dentro de la tipología de violencia sociopolítica, la violencia sexual no está incluida. Nos hubiera gustado incluirla. Y ahí seguramente habríamos encontrado unos indicadores mucho más fuertes. Lo que aquí señalamos es que la violencia letal contra las mujeres, y especialmente las dirigentes sindicales, es cada vez más grande. En la medida en que la mujer se hace cada vez más visible, no como quisiéramos, ¿sí?, o como se esperaría, porque todavía, por ejemplo, la FECODES y la CUT y todo eso, hay una Secretaría de la Mujer y cosas de estas. Hubo y hay dirigentes que han llegado a la FECODE y todo, pero todavía las mujeres no están, por lo menos, muy equitativamente distribuidas en esas grandes directivas. Pero entonces hay, por ejemplo, una tendencia que no alcanza a reflejarse en cuestiones generales. Sí, frente a esto de cómo ha operado la violencia letal contra las mujeres, tendríamos que señalar que el mundo sindical colombiano es un mundo masculino, profundamente masculino. El acceso de las mujeres a el sindicalismo y particularmente a las directivas sindicales podría considerar uno que hace parte de una cuarta jornada, ¿sí? Ya no serían 3 sino 4, porque además de ser trabajadora, ahora tiene que formarse como dirigente sindical, así de que la pérdida de una mujer sindicalista debería contabilizarse por 2, porque es casi que es un doble esfuerzo para las mujeres ser asalariadas y a su vez dirigentes sindicales. Eso es una cosa que tendríamos que entender y que valorar el papel de las mujeres en los sindicatos y el trabajo que le cuesta. Primero es codearse con sus compañeros, ¿sí?, que consideran que el mundo sindical no es para las mujeres. ¿Sí? Y seguimos pensando que las mujeres mejor, ¿sí? Hay lugares en las casas específicas y sobre todo el sindicalismo no. Y lo otro es la escasez de mujeres trabajando en ciertos sectores de los que estudiamos. Petrolero, pues ocupan un lugar como parte de el sector administrativo, ¿sí?, secretarias, contabilistas, pero no están en campo, digamos. Lo mismo ocurre con el sector cementero, palmero, ¿sí?, son absolutamente masculinos. En los bananeros hay una mayor presencia de mujeres, cada vez mayor, y bueno, ni hablar de la presencia de mujeres en el magisterio y entre los trabajadores de la salud, ¿sí? Pero los otros sectores son profundamente masculinos, ¿sí? Entonces también hay un mayor trabajo, hay una mayor dificultad para eso. Hay cosas muy, muy interesantes de mirar la relación entre la violencia, por ejemplo, ejercida contra los pobladores, campesinos, pescadores, sector LGBTIQ, trabajadores independientes en el Magdalena Medio, ¿sí?, a diferencia de la violencia ejercida específicamente contra los sindicalistas, como ocurrió en Urabá, ¿sí? También hay unas diferencias regionales que vale la pena observar. El comportamiento de la violencia contra el sindicalismo no es igual en todas las regiones. Hay lugares que sufrieron la violencia de la manera más infame, Barranca Bermeja, por ejemplo, ¿sí?, Puerto Wilches, ¿sí?, el Magdalena Medio santandereano y antioqueño, ¿sí?,
fue una región muy azotada por la violencia contra el sindicalismo y contra la población en general, ¿sí? Entonces ahí hay una exacerbación de la violencia que es muy, muy tenaz. En otros lugares donde también hay enclaves de explotación de hidrocarburos, la violencia no fue tan severa. Por ejemplo, en Aipe, por ejemplo, en Los Llanos, hasta un poco después de la escritura de este texto, ¿no? Que empieza una violencia también muy feroz contra los trabajadores, pero es muy tardía, ¿sí? Es ya de estos últimos años. Entonces hay que mirar también que de lo rico de esa parte, esa última parte, también había que mirar cómo los conflictos ayudan a construir, pero también a diluir regiones, que fue una cosa que encontramos en 25 años de luchas sociales en Colombia, el primer libro que hacemos como equipo de movimientos sociales, que fue muy interesante mirar la conflictividad, la construcción de regiones a través de la conflictividad social, ¿sí? Que es una cosa muy interesante, que hoy estamos viendo resurgir. La Mojana, por ejemplo, fue una región muy activa, ¿sí? En luchas campesinas en los años 80, muy golpeada por el paramilitarismo, y hoy vuelve a resurgir la Mojana, ¿sí? Como región. En este instante están produciéndose una serie de luchas en la región de la Mojana. Entonces hay una configuración y desconfiguración de regiones, y eso es bien interesante mirarlo también en este como en otros textos que hemos logrado hacer. Bueno, muchísimas gracias, profesora Marta, profesor Mauricio. Tienen entonces ustedes la palabra por si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Por favor. Buenas noches a todos y a todas. Dos cositas rápidas. La primera es que las luchas de los movimientos sociales de los últimos años mostraron una relación de cooperación, pero también a veces de contradicción y de ruptura entre el movimiento social o algunos sectores sociales con el sector sindical. Entonces, ¿cómo entendemos y qué hacer con eso? Y la segunda es, ¿cuál es la tarea que ustedes dicen, esta es la tarea del sindicalismo actualmente, en lo que hay que ponerse la 10? Eso. Bueno, ¿qué más? Habría otra pregunta que me gustaría hacer cuando pues hablamos en el sector colombiano de que la informalidad, el trabajo informal es un punto muy en contra del sindicalismo, porque digamos en sectores boyacenses los que más predominan son las pequeñas empresas, las cuales no generan sindicalistas, y en algo que ustedes tocaban muy seriamente, que era la vinculación de esos trabajadores independientes. ¿Cuál sería, pues a razón de ustedes, esa estrategia que pueden unir o unificar trabajadores del sector tanto informal, ¿sí?, tanto como los trabajadores independientes, pues para llegar a un cooperativismo sindical mucho mayor? Bueno, buenas tardes, noches. Yo tengo una pregunta, y es, yo entiendo que los territorios han tenido distintas violencias sindicales y que posiblemente el nuestro no ha sido el más golpeado, pero sí quisiera oír un poco de si se manifestó violencia sindical en Boyacá, y si hay alguna deuda histórica que no conozcamos, que sea importante empezar a desenterrar y a saber qué nos queda como boyacenses de estos legados terribles que tenemos que desenterrar y asumir y enfrentar, pues. Bueno. Tengo una pregunta que a la vez surge otra. La primera, con respecto a las mujeres. Dentro de los tipos de violencias, ¿hubo violencias diferenciales para las mujeres sindicalistas? O sea, sí, ¿qué tipos de violencias se perpetuaron más entre ellas, sabiendo lo que su merced decía, que primero el sindicalismo es patriarcal y segundo es muy heterosexual? Entonces, ¿qué diferencias hubo para las mujeres sindicalistas que, claro, tenían que ser trabajadoras, pero también sindicalistas, que también podrían ser mamás o abuelas y tenían otros cargos más? Y a través de esta pregunta surge otra, que es, ahorita en la actualidad, si hay movimientos de mujeres sindicalistas y cómo se podría contribuir a eso, si mujeres lesbianas o mujeres trans sindicalistas. Bueno, voy a pues intentar responder como las
primeras preguntas sobre lo de la cooperación entre sindicalismo y luchas sociales, tareas un poco del sindicalismo y la relación un poco sector formal e informal. Tal vez Martica seguramente complementa eso y pues para no acaparar la palabra. A ver, históricamente el sindicalismo es el sector, llamémoslo subalterno, lo llamo yo un poco ahí, extendiendo la categoría gramsciana, o bueno, en otra época hablábamos de las clases populares o los sectores populares o de los de abajo, que se hace más visible, más tempranamente visible y que tienen mucho más impacto en la construcción de la democracia y del Estado-Nación. Diríamos que esa es una primera respuesta y que, digamos, no es solamente colombiana, pero bueno, en Colombia se da, si se quiere, con un cierto rezago, y no digo en comparación con Europa, sino por ejemplo con Argentina, o con México, o con Cuba, ¿sí? Con Brasil, pero más o menos similar a Perú, bueno, un poco más rezagado que Chile, en fin. Entonces, eso hace que haya un cierto protagonismo, y ese protagonismo lo va a reforzar las ideologías liberal y marxista. Digamos, el pensamiento liberal, incluso la doctrina social de la Iglesia, ponen al sindicalismo en un papel también privilegiado, como un actor clave para el desarrollo o no, en las épocas del desarrollo, en los años 60 y todo. El marxismo, por supuesto, y el anarquismo, pues que no lo mencionamos mucho, pero que también aquí no influyó mucho, pero en otras partes, consideraban que la clase obrera era la clase de vanguardia revolucionaria y toda esa cosa, y le daba un protagonismo tremendo. Pero se lo ganaron en la práctica, o sea, durante mucho tiempo, y pues yo más o menos ahí, del librito de cultura e identidad obrera, pues 1919-1945, del cual de pronto el profesor Juan Carlos Celis vaya a hablar, porque él hizo un trabajo ahí sobre eso. Ahí pues fui midiendo la cuestión y pues encontré, por ejemplo, en el caso de Barranca, que tal vez es muy notorio, como el sector petrolero era, población y sector petrolero estaban muy imbricados. Hasta pues la famosa comuna de Barranca, pues cuando en Barranca se resiste durante 12 días después del Bogotazo, ¿sí? Incluso con una arma muy poderosa, y ellos hablaban del fosforito, y ellos decían, mire, si nos vienen a atacar el ejército o la aviación, nosotros echamos un fosforito y prendemos esto. Entonces, claro, ahí la cosa fue una negociación, con mala suerte para los barranqueños y para los dirigentes, que terminó pues realmente en una represión, no digamos violenta, pero sí encarcelamiento y toda esa cosa. El caso de Barranca es interesante porque sí es cierto que en algún momento el sindicalismo, y voy tocando tal vez la última pregunta, y cómo veía el sindicalismo la sociedad, las relaciones sindicalismo-sociedad, sí hay una cierta, que dijéramos, desprendimiento del sector sindical del conjunto de la población. En Barranca entonces comienza, si antes en la época de la Tropical Oil Company había una barranca extractiva, un enclave, que incluso había una reja, no se podía entrar y toda la cosa, aún se cuentan las anécdotas que el alcalde no podía entrar, que una vez fue a no sé qué y le dijeron, no, momentico, aquí usted no puede entrar. Pues si yo soy alcalde de Barranca, no, aquí el gobierno nos dio permiso, nosotros tenemos autonomía total. Bueno, eso con Ecopetrol cambió, pero se fueron conformando unos barrios de trabajadores, y es cierto, la USO logró unas conquistas muy importantes, no solamente en términos de la del comisariatos, de comida y todo, sino de becas, vivienda, etcétera. Entonces, cuando el mundo el sector, digamos, de Barranca comienza a recibir migrantes y toda esa cosa, y llegan un poco de campesinos
expulsados por la violencia o de otros trabajadores a buscar trabajo y ya está cerrada la posibilidad de trabajo. Entonces comienza a crearse una cierta rivalidad. Y eso lo maneja muy hábilmente el Estado, los distintos regímenes, unos más que otros, por ejemplo Turbay, o el mismo López Michelsen, pues, que terminó siendo menos revolucionario de lo que pensábamos, más reaccionario, más reformista. Turbay, con esas famosas frases de Turbay, pero acuñarse el término de oligarquía de overol. Hay una oligarquía de overol. Comenzó a hablarse de que el sindicalismo era un sector de privilegiados. ¿Sí? Todavía ayer el conductor que nos trajo, que parece que había trabajado en Telecom en algún momento, dijo, no, es que los sindicatos se tiraron a Telecom. ¿Sí? Que es una versión. El sindicalismo se está tirando la educación de los niños, ¿sí? La FECODE, y esos varones de la FECODE y toda la cosa. No niego que pueda haber desajustes y creo que uno de los retos de los que voy a hablar más adelante, de cómo deberíamos pensar pues las tareas del sindicalismo, es restablecer realmente una comunicación clara con la gente con las que se trabaja. Por ejemplo, el magisterio, digamos, realmente le sorprende uno a veces, sobre todo el magisterio rural, que vamos a tener una reunión de capacitación, entonces hoy no hay clase. Entonces uno dice, bueno, que mañana viene una inspección de no sé qué, no hay clase. Entonces de pronto 3-4 días de una semana, bueno, ¿por qué no se reúne a los padres de familia? Se explica la cosa, bueno, en fin. Pero hay todo otro estigma del que no hablamos mucho acá, pero que sí sirve de medio justificación, es decir, claro, esos sindicalistas, pues, unos oligarquía de overol, y se los pasan en viajes a Ginebra y toda esa cosa, que desconocen mucho realmente de la dinámica real del sindicalismo. Ahora, no niego que sí hay burócratas y que hay gente que con tal de ganarse los privilegios de viajar a la OIT y cosas de estas, pues lagarteará eso. Pero en la lucha y el mundo sindical no se reduce a eso. Entonces, no es fácil, y en el paro reciente se vio, el 28A. Las centrales sindicales fueron determinantes en la convocatoria, y es que eso hay que poner plata. O sea, eso de reunir al Comité Nacional de Paro de 80 y pico, pues por la Virgen del Carmen eso no funciona, y hay que pagar un aviso en la prensa. FECODE tiene la plata, entonces FECODE está, la CUT un poquito, entonces ahí hay que, todos los desarrapados no vamos a poder, por ejemplo, hacer una convocatoria alta, hay que reunirse y hacer el pliego de peticiones, todo eso implica unos mecanismos de organización que el sindicalismo propicia, y que es clave que lo haya hecho. Pero claro, llega un momento, ya lo decíamos ayer y ustedes seguramente lo constataron, el paro se desbordó y sectores nuevos, informales, los jóvenes, los incinos, los mini, en fin, y entonces comenzaron a decir, no nos representan, y tienen razón. El gobierno hábilmente dijo, dividir vencerás. Entonces comenzó a coquetearle que es que vamos a negociar con las primeras líneas. Pues algunos eran resabiados y no cayeron en eso, pero otras, pues digamos, cayeron un poquito en la trampita y bueno, hubo algunas negociaciones ahí aisladas y toda esa cosa. Eso es para otro tema. Pero esa es una relación de tensión que habría que reconstruir, esos lazos entre sindicalismo y sectores sociales, reconociendo pues lo que es sus aportes, pero también sus limitaciones. Y digámoslo claramente, hay todavía un problema en que muchos de estos dirigentes son mayores, y ya soy un viejito, pero algunos incluso me ganan en edad. Hay gente que se ha burocratizado, eso sí, sin duda, ¿sí? Es una élite patriarcal, antes era tremendamente machista, ahora por ahí en esos comités de paro ve uno un gay sentado al lado de uno de esos viejos sindicalistas. El tipo, claro, no se deja tocar mucho, pero ya se lo soportan. En otra época, yo creo que por ejemplo en el paro cívico, si hubiera habido un sector LGBT, Zuleta, pero no,
¿Qué? ¿Estanislao? No, León. No, Estanislao, dejémoslo quietico ahí. No, León Zuleta, que fue como el primer activista gay, venía de la JUCO, lo expulsaron de la JUCO pues porque era gay, en fin. Él no se podía sentar con un sindicalista en esa época. Hoy, entonces, bueno, tenemos una élite patriarcal, yo diría que medio gerontocrática, medio burocratizada. Entonces, ahí hay unos retos y con eso voy redondeando la parte un poco que quería yo responder. ¿Cuáles son algunos retos o tareas que puede hacer el sindicalismo? Bueno, yo creo que, pues mire, no basta con saber que uno tiene la razón, tiene que transmitirla un poco. Ayer lo decía Marta hablando de la MANE. Uno de los éxitos de la MANE fue lograr transmitirle a la población que el tema de la educación pública es un tema no solamente de la Universidad Nacional o la UPTC o la UIS, es un tema de todos y todas los colombianos. Porque, en fin, bueno, no sé, tal vez la élite, el estrato 6, que solo piensa en los Andes y de ahí para arriba, pues Princeton y todas esas cosas no le interesa. Pero el resto, todos pero queremos los una... gomelos también participaron. No, sí. Sí, sacaban una Gomelos de los Andes. Gomelos de los Andes presentes. Sí, bueno, ese puede, pues, pero oye, los papás de pronto no tanto, pero bueno, el tema es lograr transmitir algunos teóricos de los movimientos sociales hablan de los procesos de enmarcamiento, enmarcar las luchas sociales en elementos de la cultura ciudadana, ¿sí? Entonces, uno puede decir, exijo que el edificio de ciencia política o de derechos lo reconstruyan. Bueno, pero si uno va y dice, por una educación de calidad, que esté bien financiada y toda esa cosa, de pronto la gente puede simpatizar más que decir que bueno, que a los maestros no nos están pagando muy bien o cosas de estas. Entonces hay que buscar comunicarse con la sociedad, y yo sí creo que el sindicalismo tiene que repensar eso. O sea, no basta con decir, mire, nosotros representamos a la FECO, a los maestros, nosotros representamos a los trabajadores, pues un 5%, pues yo no voy a caer en la trampa de decir que entonces no son nada representativos y que mejor dicho se puede arrasar, pero sí tiene que establecer comunicación. Hay que buscar, bueno, ya lo decíamos, lo del sindicalismo de industria, que es mucho más fuerte, el reto de integrarse a las comunidades. El éxito de Sintrainagro en parte es que logró encarnarse y impactar a las comunidades. Entonces las comunidades van a proteger, no un poco la separación que se produjo un poco en Barranca, ¿no es cierto? Que los barrios ya de Ecopetrol se comenzaron a aislar del conjunto de población y ya los barrios de invasión ya son otra cosa, y entonces miran a esos barrios, el Galán y no sé qué, como barrios privilegiados, y uno ve, eso es casa muy chévere y todo, pero ahí sí, el tema, no sobra recordar que el tema de la explotación, por lo menos en términos de Marx, es la producción de plusvalía, no tanto el tema de que el salario realmente no es el indicador de una oligarquía o no de obrero. El tema es un poco qué tan productivo es el sector y qué tan productivo puede ser un trabajador. Pero bueno, ahí me metí por un lado que no quería meterme. Hay que establecer sólidas vinculaciones. Ojalá, pues ahora hay toda una disputa en las grandes confederaciones internacionales y todo eso. Pero bueno, para sorpresa de algunos, hubo una mutación importante en el sindicalismo norteamericano. No digo yo que se volvió revolucionario ni nada de esa cosa, pero una inflexión. Después de que era la punta de lanza del anticomunismo y toda esa cosa, ahora es mucho más de avanzada que incluso que lo europeo. Establecer puentes con América Latina, por supuesto. Un relevo generacional, relevo de género, pues esto, la muestra tiene que pelearlo, pero también si estos viejos sindicalistas pues impiden, la cosa no se puede. Y por último, pues yo creo que hay que permitir que el sector informal entre al sindicalismo, tratando de agruparlos. El tema que hace hábilmente la CGT es, bueno, pueden vincularse, entonces por eso creció tanto pero ahí sí que es cierto que si recibimos individuos
y no propiciamos la formación de colectivos, de sindicatos, pues no vamos a hacer realmente un sindicalismo muy poderoso. Entonces yo diría eso. No tengo conocimiento, pero de pronto Marta sepa, de movimientos estrictamente de sindicalistas gay, LGBTI. De mujeres sí hay, y hubo encuentros de mujeres trabajadoras y todo eso. La CUT lo movió un poco. Y hay un feminismo fuerte sindicalista, pero, y seguramente, claro, debe haber mujeres allí, pero no conozco de eso. Que creo que entre las tareas del sindicalismo hay una que es central, y es recuperar la autonomía frente a los partidos y movimientos políticos. Y en este instante, fortalecer su autonomía. Sí, en este preciso instante de la historia nacional, fortalecer su autonomía. Eso pasa por otra cosa, y es por la necesaria unidad. No estoy hablando de unificación ni de homogeneización, sino de unidad de los múltiples sindicatos que existen, por ejemplo, en una entidad como el IMPEC. El IMPEC muy probablemente va a ser de las instituciones que va a sufrir o una reforma o definitivamente una aniquilación, porque como está, eso no sirve, ¿sí? No cumple las funciones. De hecho, ya le creó, el gobierno de Santos le creó la UASPEC, la unidad, la que se encarga de ahora hay otra unidad que se encarga fundamentalmente de cómo funcionan y cómo están las cárceles. Eso era función del IMPEC antes. Entonces comienza a ocurrir lo mismo que ocurrió con Ecopetrol, a dividirse la entidad y a privatizarse. Ya se está pensando en crear cárceles privadas. Y fíjense que el IMPEC tiene, yo no recuerdo si tiene 19 o 29 o 69, tiene un 9 por ahí, pero pasa las 2 docenas de sindicatos. Y dice uno, perdón, ¿para qué les sirven tantos sindicatos? No se fortalecen en sus funciones, no se fortalecen como un ente que defienda a los guardianes. No fortalece la seguridad de los guardianes cuando hay peleas internas. No fortalece la capacidad de negociación del IMPEC para mejorar sus condiciones laborales. Entonces, perdón, ¿para qué existen todos esos 1000 sindicatos? Obedecen de alguna manera a las pugnas políticas de los dirigentes que están asociados a uno u otro movimiento político. Y si no, perdón, pero eso ¿qué significación tiene para los miembros del sindicato o para el personal en general del IMPEC? Y como ese hay las madres comunitarias, ¿cuántos sindicatos tienen? Por lo menos 4 o 5 para dar una pelea que la tienen perdida hace tiempos y tampoco se dieron cuenta que la habían perdido. La de los salarios, la de convertirse en trabajadoras del Estado. Nunca lo fueron, le coqueteó la Corte Constitucional, finalmente les dijo no, y se quedaron otra vez volando. ¿De qué sirvieron 4 enormes sindicatos? Tampoco fortaleció ni el movimiento de trabajadoras, de madres comunitarias, y tampoco les permitió una negociación fuerte frente a el Estado en eso que para ellas era vital, constituirse como empleadas del Estado. Entonces, una de las tareas del sindicato, del sindicalismo en general, es justamente lograr procesos de unidad que contribuyan a fortalecer su autonomía frente a los partidos, yo creo, y movimientos políticos. Yo creo que eso es necesarísimo y en este momento es una exigencia. Porque muchos están considerando que ahora sí llegó nuestro momento. ¿Nuestro momento para qué? Para convertirnos en trabajadores del Estado o en tener un contrato, ¿sí? Por favor, dejemos de pensar que este ascenso de un X sujeto al poder nos va a mejorar la condición individual. Estamos intentando tener una vida sabrosa, pero como colectivo, como nación, ¿sí? Entonces creo que ahí hay un problema. Frente
a lo de los trabajadores informales, ahí hay otro problema que es gravísimo. Yo registro las luchas de los trabajadores informales y me encuentro, por ejemplo, los mototaxistas. Cada vez que hay una reglamentación de un alcalde alrededor del mototaxismo, entonces hay una reacción de los mototaxistas. Y cuando empiezan a mirar quiénes están liderando eso, hay 18 asociaciones en una misma ciudad que intentan coordinar distintos grupitos de mototaxistas. Capacidad de negociación, ninguna. Porque aquella máxima de divide y vencerás es real. Entonces, por favor, en medio de la división de asociaciones chiquititas, ¿sí? Para dar una pelea contra un alcalde, pues así no se puede, ¿sí? Entonces tendríamos que entender que los procesos de unidad son significativamente importantes, una redundancia lo que estoy diciendo, para entrar en procesos de negociación de demandas específicas. Violencia sindical en Boyacá. Yo creo que habría que explorar al menos tres lugares para mirar la violencia. Una que tiene que ver con Paz del Río y qué pasó con Paz del Río, y en eso hay unos estudios. Por ejemplo, en CINEP tuvimos un compañero, Mauricio vino y lo acompañó durante algunas de esas jornadas de trabajo con los trabajadores cuando estaban a punto de cerrar. Yo no sé si ustedes saben, eso se intentó cerrar, se privatizó un pedacito, ¿no? Que era antes Paz de Río y ahora es Paz de Río, ¿sí? Y todo el problema de la explotación de las minas de hierro. Bueno, en fin, ha habido una gran cantidad de agua que ha pasado bajo ese puente, que no es el de Boyacá, que valdría la pena revisar. Yo creo que hay que consultar los estudios que se han hecho sobre lo que ocurrió con los procesos de negociación, privatización, cierre de Paz del Río, y ahí debió haber violencia antisindical en los términos más laborales que letales. No sabría si letales, pero laborales sí. Lo otro es NOPSA, ¿sí? Yo creo que NOPSA podría ser un lugar donde uno podría explorar múltiples formas de violencia contra los trabajadores asociados a Cementos Boyacá y a la explotación de arcillas y demás productos necesarios para la producción de cementos, con violencia antisindical de tipo laboral. Y el otro sector que me parece que vale la pena mirarlo, tal vez no ha tenido la violencia que se ha ejercido en Antioquia, son las explotaciones de carbón, tanto por parte de empresas multinacionales, como en Tasco, ¿sí? Y todo esto que ocurrió alrededor de Tasco, como con las pequeñas explotaciones de mineros tradicionales o de mineros ilegales. Yo creo que ahí también hay una fuente de información que todavía está sin revisar y sin estudiar a profundidad. Se me ocurre pensar. Sí, no, y voy explicando. Habría que tener en cuenta otros dos sectores. Bueno, primero, algo sobre Paz del Río, es que el ELN asesinó a un dirigente sindical, acusándolo, era conservador, acusándolo de traidor a la clase obrera. No fue de la dimensión de lo que José Raquel Mercado, porque el M19 montó un show pues de un juicio popular y todo, y era la forma como el M19 quería vincularse con el mundo de los trabajadores. Qué forma tan... claro, José Raquel Mercado era, no sé cómo decirlo, una rata, pero pues sí, no, el tipo financiado por la CIA y toda la cosa. El tipo había sido un dirigente del Partido Comunista y en la huelga de la Fedenal del 45 traicionó la huelga, lo expulsaron del partido, después se volvió un liberal turballista, bueno, tenebroso, pero pues eso no justifica ese asesinato pues así en indefensión y todo. Eso la CTC no lo olvida. En el caso de Paz del Río no fue tan trascendental o no trascendió tanto,
pero ahí hay que, es uno de los casos que, bueno, hay que decirlo, la guerrilla también contribuyó a debilitar el sindicalismo, no lo hemos hablado mucho. Uno, asesinando a veces a dirigentes sindicales. Otro, reemplazándole el poder del sindicalismo por las armas. Cuando en Indupalma, por ejemplo, en la huelga, pues los trabajadores estaban pues en plena agitación y todo, el M-19 secuestró al señor Neira Ferreira o algo así, y pues Indupalma tuvo que negociarle un poco porque era la época de las cárceles del pueblo y creo que ya habían matado a José Raquel Mercado, entonces Indupalma negoció, pero ahí el sindicalismo no se fortaleció. Cuando el ELN a veces dice que apoya al abuso en un paro, ay Dios mío, mejor que no lo apoye. El EPL en Urabá, pues ahí lo tenemos, creo que es una frase que dice un muchacho de esos bien exaltados: somos de Sintra y Nagro, del Frente Popular y del EPL. Pero ¿cómo va a hacer usted en una asamblea una vaina de esas tan bruta? ¿Sí? Eso es poner ahí sí la lápida sobre esos sectores. Bueno, entonces ahí hay un dato que sí es una deuda, digamos, independientemente de la ideología, la vida de un ser humano vale y de un sindicalista. Entonces ese es un punto que en concreto sí habría que reivindicar. Y los otros dos sectores son Sofasa, pues que tal vez cuando dijiste que no había sido tan fuerte la represión en Antioquia, en Envigado fue más fuerte, pero aquí también pues todo el cierre, la transformación de Sofasa, por fortuna queda todavía confiar que es como la herencia que quedó de ese sindicalismo. Y el otro que no se ha explorado mucho es Puerto Boyacá y toda la zona del Magdalena Medio con La Palma y todo eso. Allí tiene que haber más de un tema bien tenebroso. Y podríamos añadirle uno relativamente reciente que tiene que ver con con el extractivismo esmeraldífero. ¿Sí? Antes, con esa violencia pues entre sujetos vinculados a la posesión de las minas de Muso, pero ahora con la presencia de al menos 3 multinacionales tengo yo registradas en la zona de Muso, ¿sí? Que le compraron a los descendientes de Carranza. Y las condiciones laborales, por ejemplo, ya hubo protestas de parte de los trabajadores de las 3 empresas o de esas 3 empresas señalando la imposibilidad de constituir sindicatos. Por ejemplo, ya hay una forma de violencia antisindical allí presente. Y en lo de Sofasa hay algo que tiene que ver con la asociación de trabajadores que tienen problemas, que están enfermos, que tienen problemas de salud por movimientos repetitivos que hacen que queden con lesiones permanentes y no puedan continuar trabajando. Entonces ellos tienen una asociación muy fuerte con la cual podría explorarse otras formas de violencia antisindical también. Y de paso alguien hacer cuña pues ahí muy interesante para que ustedes lo pudieran vincular, es Mauricio Torres, es médico, hijo de Carlos Torres, pues un viejo dirigente sindical, y él escribió su tesis doctoral fue precisamente esas asociaciones de trabajadores víctimas de procesos de salud, o sea, con enfermedades pero de trabajo, y que han tratado de los casos. Interesante. Pues además él es médico que no ejerce y miembro del Movimiento Nacional por la Salud. Entonces, bueno, es un personaje, yo después te doy los datos para que... Y su tesis fue laureada en el doctorado de Ciencias de la Salud en la Nacional. Sobre violencia contra las mujeres sindicalizadas, a ver, encontramos... fueron víctimas, algunas mujeres fueron víctimas en los atentados contra sedes sindicales, justamente por ocupar cargos administrativos. Entonces estaban presentes en las sedes sindicales cuando llegaban los bombazos, ¿no? Y ahí algunas creo que cayeron
¿cómo se llama eso? Efectos colaterales, como un efecto colateral del atentado contra, se hacía contra la sede, que era una amenaza contra todo el sindicato, ¿no? Y cayeron algunas de ellas. Y lo que dice Mauricio, que me parece interesantísimo, hace muy poco tiempo, recuerden ustedes la presión que ejercieron las mujeres para constituir un caso en la JEP sobre violencia sexual, ¿sí? Uno podría asegurar que la violencia sexual ha sido un factor de violencia contra las mujeres sindicalizadas. No cabría la más mínima duda, ¿sí? Por las razones que ya hemos dicho antes. Y sobre movilizaciones un detallito ahí, es que, perdón, otro factor que marca la violencia diferenciada contra las sindicalistas es la afectación a las familias. O sea, de alguna manera, y lo encontramos, eso sí lo mencionamos acá, contra el hombre, pues sí, también, a veces, incluso a veces agarran a la mujer para fregar al tipo, pero a la mujer le buscan afectar el entorno familiar, o a través de la presión de la familia afectar mucho más a la mujer. El hombre supuestamente no lo conmueve tanto que le afecten a la familia como a una mujer. Entonces es unos patrones muy particulares que hay que estudiar. Y habría que estudiar si, por ejemplo, el feminicidio ha estado más presente en el mundo sindical. Lo que pasa es que el feminicidio también se ha venido reconociendo desde hace muy poco tiempo, ¿sí? Entonces valdría la pena también echarle una miradita pues a las características del feminicidio. Bueno, sobre organizaciones y movilizaciones de mujeres trans o lesbianas. Con las mujeres trans hay un problema que aún está presente, y es que no logran conseguir trabajo tampoco, ¿sí? Entonces su vinculación al trabajo informal o formal, pero sobre todo el formal, es muy difícil, ¿sí? Y parecería que estuviesen condenadas, y no queremos que sigan estando condenadas, ¿sí?, a ser trabajadoras sexuales, ¿sí? Entonces ahí valdría la pena que intentáramos también romper la idea de que solamente les queda a las mujeres trans, sobre todo empobrecidas, ingresar al mundo de el comercio sexual, ¿sí? Entonces eso me parece. Ahora, ha habido unas pocas movilizaciones recientemente, ¿sí? Ayer hablábamos de eso, hace unos 4 o 5 años hay unas mujeres trans en Bogotá, que no sé si hay en otras ciudades, que se han distanciado del movimiento LGBTIQ, ¿sí? Por múltiples razones se consideran distintas, y es cierto que son distintas, y se acercan más a las feministas que a los sectores LGB, ¿sí? TI son distintos. Entonces ahí es muy interesante mirar cómo se han ido acercando. Y en medio de esas protestas ha habido algunas protestas de trabajadoras sexuales, ¿sí? Pero muy débiles todavía, y todavía tenemos muchos estigmas y muchas incomprensiones frente a lo que significa el mundo de las mujeres trans, ¿sí? No entendemos nada de eso. Entonces su proceso de sindicalización es todavía precario, y sus movilizaciones se han hecho alrededor del 15 de julio, que se ha ido identificando como el día de Yo Marcho Trans, ¿sí?, en Bogotá, que no sé si ha habido en otras ciudades. Sé que en Bogotá existe, y una alumna mía pues está haciendo un trabajo sobre mujeres trans en Bogotá, del que he ido aprendiendo yo, porque no conocía mucho. Hasta ahí creo que. No sé si quieren una rondita chiquita o ya están muy ¿Quieres cansados. hacer alguna pregunta o comentario? Sí. Dos personas primero. Bueno, a mí surge una pregunta a propósito de que la propia Marta comenta que acerca de la importancia de fortalecer la autonomía de la actividad sindical de los partidos políticos. Pero también ciertamente hay una diferencia entre el escenario, digamos, en el que se hizo el análisis del libro, por ejemplo, que va del 84 del 2010, en lo político
al escenario, digamos, actual, que pues definitivamente es diferente, ¿sí? Entonces me surge esa pregunta, digamos, para ustedes específicamente, ¿qué expectativa les genera este periodo de gobierno? Y sobre todo, digamos, frente a la incertidumbre de lo que pueda pasar en el siguiente, ¿sí? Porque pues, digamos, para mí creo que sí puede haber unas condiciones generales que permitan un fortalecimiento de la actividad sindical, pero digamos, esa pregunta que me generan a ustedes, ¿qué expectativa les genera específicamente ese punto? ¿Comienzas tú? Ahí tenemos nuestras diferencias. Ya se van a dar cuenta. Yo creo que hay que seguir manteniendo una actitud crítica. Hay que estar profundamente alertas. Yo creo que hay que hacerle entender a los miembros más cercanos de este gobierno que si emitimos críticas no es para destruirlos y que por favor no piensen que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo, ¿sí? Y que necesitamos que se nos permita seguir siendo autónomos y seguir reclamando dignidad, ¿sí? Creo que eso es básico. Alguien me preguntaba en estos días, una periodista me preguntaba, bueno, ¿y CINEP qué está esperando de este gobierno? No esperamos nada más de lo que pueda ofrecernos y pueda hacer, ¿sí? Nosotros no estamos esperando ni que nos den contratos, ni que nos mejoren el salario de nosotros. No, por eso decía, no es en lo personal, ¿sí? Es en lo colectivo, ¿sí? Entonces, de ninguna manera estaríamos pensando que los sindicatos se fortalecen en la medida en que, oiga, vengan, entonces ustedes ahora, como son expertos en A, B y C cosas, entonces les voy a dar unos contratitos para eso. No, por favor, ¿sí? No pensemos que esa va a ser la forma de fortalecer autonomías, que hay muchas organizaciones que sí lo piensan. Hay muchas organizaciones sociales que están pendientes de ver dónde está el contratico para poder, ¿sí? Para hacer la vía, para hacer... Y de eso no se trata. De eso no se trata ni el gobierno que está siendo planteado, ni las esperanzas que tenemos en que hayamos obtenido la posibilidad de tener más dignidad. ¿O dignidad? Sí, pues yo creo que la autonomía es un valor, y es una cosa que de permanente disputa. O sea, la autonomía no es una cosa que se conquista un día y queda a perpetuidad. Los mojones se van moviendo y hay posibilidades de cooptación y toda esta cosa. Ahora, estamos ante una oportunidad pues, no, histórica, ciertamente. Eso sí, es indudable. Entonces, yo decía ayer que por fortuna Maltés no aceptó, no lo nombraron ministro de Trabajo porque, no sé, no me hubiera parecido pues como lo más apropiado, sobre todo, no sé, en este momento, pues si el tipo renuncia y a los 6 meses, hombre, este tipo sabe de sindicalismo, traigámoslo. Pero pues hubiera sido, a mi manera de ver, un mensaje un poquito como de cooptación, que tal vez no sea el ideal, pero dicho eso, obviamente es el momento en que hay que aprovecharlo para fortalecer las organizaciones. Digamos, necesitamos educación sindical, necesitamos, toda una cantidad de actividades, incluso deportivas, estéticas, sí, pues que también eso cuenta, concursos de fotografía, historia sobre el sindicalismo, toda esa cosa. Si hubiera apoyo a eso. Necesitamos reforma laboral o sea, hay que empoderar esa y ahí sí de la protesta a la propuesta. Entonces yo creo que es el momento en que hay que fortalecer propuestas serias, fuertes. El magisterio, yo soy maestro, afiliado a ASPU por otro lado, pero bueno, ASPU no hace parte de la FECODE, pero estamos cerquita. Pero yo sí creo que el magisterio tiene que ponerse las pilas también en todo se ha opuesto con justas razones a todos los métodos de evaluación, pero en algún momento la calidad de nuestra educación sí hay que cuestionarla, ¿no es cierto? Digamos, no con ese estigma
que se hace normalmente, ay, que esos maestros son unos vagos que buscan la vaina sindical para no sé qué, o toda la pelea durante el COVID, que los maestros no quieren ir a trabajar. Si el trabajo virtual era mucho más desgastante, pues puede tener algunas comodidades como que uno está en la casa, pero pues la jornada de trabajo era incluso larga y muchos estamos afectados de esto, los ojos, 8 horas ahí uno pegado, y en una conferencia de esas tan mamonas, pues a veces uno se distraía. Bueno, entonces yo creo que es una oportunidad histórica que hay que aprovechar, con autonomía, con organización, con fuerza. Yo iba a decir algo sobre la bibliografía, ¿querías complementar algo? Sí, que yo creo que hay que fortalecer también entidades como el Ministerio del Trabajo, que cumpla realmente con una serie de funciones, claro, que tienen que ver con la regulación de las relaciones laborales, ¿sí? Debería ser. Que cumpla su papel y que además esté del lado de los trabajadores, no como suele estar al lado del empresario. Por lo menos que cumpla una función allí como de regulador, digamos, reconociendo la importancia del trabajador, pero no pues inclinándose a las empresas. Y claro, era un ministerio de segunda. Entonces que no sea de segunda, sino que sea un ministerio pues incluso con recursos, pues una cosa que ojalá se pudiera hacer, y eso trataremos de influir, es que se lleve un registro de la actividad huelguística y de la violencia contra el sindicalismo. Nosotros al final de esto, bueno, y en otros textos que hacemos recomendaciones decimos, es importante que haya un sistema estatal de información rigurosa sobre la huelga, y eso existe en otros países. Y en Colombia hubo momentos en que el Ministerio de Trabajo llegó a esas cuentas, y eso se perdió. Llegó otro ministro y se le olvidó. El Ministerio de Trabajo debería estar haciendo lo que hace la ENS, y que la ENS siga haciéndolo como entidad privada, como una ONG, y lo que hace CINEP. Pero el Ministerio de Trabajo debería tener una estadística rigurosa sobre sindicatos, que sí la tiene, esa sí la tiene, pero violencia contra el sindicalismo, huelgas, no. Todos los países del mundo hay una entidad oficial que aquí nos toca, o CINEP, o la Escuela Nacional Sindical, o CINEP, porque no son muchos los ONGs que están haciendo esa cuenta. Y sobre bibliografía, no se preocupen que no va a comenzar a dar títulos, porque si no aquí no terminamos. Obviamente aquí hay, hasta el 10 está bastante actualizado, pero yo diría, hay como 3 temas que habría que trabajar. Uno, bibliografía general sobre sindicalismo. Esa fue muy abundante, ha tendido a disminuir, ¿sí? Recientemente curiosamente Miguel Urrutia, publicó la primera historia del sindicalismo, antes que Torres Giraldo, que la había escrito antes, pero Torres Giraldo no tenía la buena suerte ni la fortuna de Urrutia. Entonces, Torres Giraldo, los inconformes comienzan a publicarse tiempo después de la publicación de Miguel Urrutia. Acaba de sacar una segunda edición de su libro, muy interesante. Bueno, Daniel Pecó, en fin, hay una serie de autores que pues aquí están. Pero, historia del sindicalismo, que es un tema que desafortunadamente ha dejado de interesar mucho. Pues yo fui de los que contribuía a la cosa, pero ya no. Hay historias regionales que esas sí están en mucho auge. Yo cuando vengo a la maestría aquí de la UPTC o al doctorado, ahí siempre me encuentro a alguien que está trabajando el tema, no muchos, ahora hay otros temas más sexys o más atractivos, y ya historia del sindicalismo es como... Pero bueno, hay en cambio también mucho trabajo sobre género y mujer, pues mujer trabajadora. Luz Gabriela Arango, por ejemplo, Ana Farnsworth, Alvear. Bueno, hay un poco de mujeres, una chica que escribió uno sobre las trabajadoras de Cali. Bueno, sobre género hay mucho, sobre trans y todo eso, ¿no? Ahí hay un tema que habría que trabajar mucho. Y sobre violencia contra el sindicalismo, pues de los primeros fueron estos. Está el informe del PNUD que recoge los otros trabajos, la USO, la ENS y la CCJ, la Comisión Colombiana de Juristas, sacaron unos libros sobre eso. Arcoiris también. Arcoiris también, sí. Muchos de los informes salieron como libros. Y pues me pareció interesante el libro, que es
está entre otras virtual, se puede bajar de la Comisión de la Verdad, sobre violencia contra el sindicalismo, el que estuve leyendo hoy. Son 300 paginitas, no me las leí hoy todas de un lapazo, no es que tenga esa capacidad de lectura, pero además pues hay mucha coincidencia así. Entonces, pues bibliografía hay. Discúlpeme, pusiera interpelarlo en el sentido de que pertenezco a una, digamos, gremio laboral que se, digamos, en el entorno laboral se advierte últimamente como una pandemia el acoso laboral. ¿Ese tema, algún autor específico? Sí, no, o sea, digamos, eso hay que enfocarlo y pues hay, digamos, mucha literatura en este momento que se está produciendo en términos como legales, en términos como de ONGs, como el marco jurídico, pero no hay estudios que yo sepa para Colombia, para otros países los hay. Pero, desafortunadamente no está traducido, pero hay un libro que se llama Dulcinea in the Factory, Dulcinea en la fábrica, que es de Anna Farnsworth Alvear, una norteamericana, colombo-norteamericana, y trabaja un poco ese tema, pero sobre todo en los años 20 y comienzos de siglo. Yo les contaba que había estado en un conversatorio el lunes, propiciado por la María Cano, sobre Betsabe Espinal. ¿Alguien sabe aquí quién era Betsabe Espinal? ¿Hago el examen? Bueno, no, ok. Betsabe Espinal fue la dirigente de la primera huelga, por lo menos registrada, de mujeres, que fue en Bello en febrero de 1920. Murió años después, dice, desafortunadamente, electrocutada, la muerte más ridícula del mundo, que salió pues era bien, una morena bien simpática y todo, y salió con el pelo mojado y encontró 2 cables o algo así. Bueno, el tema es que esa huelga fue en gran parte por el acoso sexual y laboral de 3 capataces de esa fábrica, y logró concitar el apoyo del clero, de gran parte del clero, hasta el arzobispo de Medellín se pronunció, pues como el tema moral de las señoritas, el alcalde de Bello, en fin, pero sin que las trabajadoras se hubieran puesto las pilas o se hubieran puesto realmente en la lucha, esa huelga no se hubiera dado, ¿cierto? Entonces, no es solamente, digamos, la acción humana se requiere. No basta con que haya un problema y medio se denuncie. Si las mujeres no se hubieran lanzado a esa huelga, no se hubiera producido ese primer denuncio muy tempranamente. Entonces, sí hay literatura, claro, no con el boom de ahora, pues que se ha hecho mucho más sensible. Habría que ver ciertos trabajos históricos, y lo que creo es que sí hay ahora muy abundante, sobre todo de parte de las colectivas, como se dice ahora, feministas, hay mucha literatura al respecto. Pero pues digamos, todavía trabajos así como, no digo yo ladrilludos, pero un poco el análisis más actual, no lo he encontrado, pero pues... Y seguramente en el libro también de Luz Gabriela Arango, que se llama Mujer, Religión e Industria, es un trabajo sobre, creo que Coltejero o Fabricato, o las 2 empresas textiles. Y es que en este caso puede estar ocurriendo lo que Rita Segato, por ejemplo, plantea para el caso del feminicidio y el femigenocidio, y es la necesidad de la regulación, Pues el estudio es el inmueble. Sí, de la regulación no legal. nos vuelven a invitar. Sí, porque hay mucho problema todavía en determinar qué sí es y qué no es, ¿sí?, acoso laboral, particularmente con la entrada en rigor del teletrabajo, el trabajo en casa, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo lo que ocurrió durante la pandemia, ahí hay mucha dificultad todavía en determinar qué prolongada o qué jornada laboral sería la adecuada y cuál empezaría a ser parte del acoso laboral, qué tipo de funciones hacer, qué tipo de funciones no hacer desde el hogar, ¿sí? Entonces ahí todavía hay un desajuste entre la norma, y esto es tenaz decirlo porque todo tiene que pasar por la normatividad, pero
la norma para poder saber si es acoso o no es acoso laboral. Y Rita insiste mucho en la necesidad de que los cuerpos jurídicos empiecen a pensar también en esto del feminicidio y el femigenocidio y sus diferencias, y para el caso laboral valdría también la pena tenerlo en cuenta. Bueno, muchas gracias. Hablando de bibliografía, aquí en Umbral encuentran Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas, Cuando la copa se rebosa, y un libro que vamos a tratar más adelante que se llama Poder y Violencia en Colombia, quienes quieran tenerlo en sus bibliotecas. Bueno, profes, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.